Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es pensar un poco en posibles intercambios para reforzar a los 76ers. Esto surge después de que James Harden se haya ido de Filadelfia y ahora Filadelfia tenga una nueva plantilla con varios jugadores recién adquiridos y unos cuantos picks adicionales. No es una garantía que los 76ers vayan a hacer algo este año, tal vez quieran que se acaben los contratos y entre la munición adicional que tienen a nivel de picks y el margen salarial que tienen intentar construir un nuevo equipo el próximo año. Pero si Filadelfia quiere ser competitiva este año y mantener contento a Embiid, tal vez intenten hacer algo. Así que ahora estáis viendo en Fanspo, bueno, a los 76ers y a los Clippers porque desgraciadamente no están actualizados los intercambios y todavía están Marcus Morris, Nick Batum, Robert Covington y compañía en la plantilla de los Clippers. Y lo que voy a plantear aquí son posibles jugadores que podrían ser interesantes para los 76ers y vamos a ver cómo podría funcionar un intercambio. Y dado que todavía no está hecho el intercambio que ya ha ocurrido, pues voy a utilizar de apoyo los salarios de los 76ers. Vamos a empezar Vamos a ir un poco por equipos y vamos a hablar de unos cuantos equipos que para empezar podrían estar dispuestos a vender y luego algunos jugadores interesantes. Y podemos empezar con los Bulls, ¿no? Creo que los Bulls son un equipo que tiene pinta de que van a cambiar un poco las cosas, ¿no? Y de hecho creo que me va a ser más cómodo para que... Nada, está bien así. Estaba pensando que mi cabeza a lo mejor iba a molestar un poco ahí, pero bueno, es lo que hay. Los Bulls creo que tienen varios jugadores que pueden ser interesantes para los 76ers. De hecho, creo que tanto Zach LaVine como DeMar DeRozan como Alex Caruso podrían ser interesantes. Y vamos a ir hablando un poco de cómo podrían adquirir a cada uno de ellos. El caso de Zach LaVine a los 76ers es muy sencillo. Si los Bulls deciden desmontar la plantilla, es que literalmente es mover a Tobias Harris por Zach LaVine. Esto mata mucha flexibilidad salarial de los 76ers. O sea, de verdad, tendría que estar convencidos de que un dúo de Tyrese Maxey y Zach LaVine va a funcionar. Y creo que lo que más necesita Filadelfia probablemente sea un jugador de corte ofensivo en esa posición de escolta, pero también tiene que ser algo capaz de defender. Maxey es muy pequeño y la suma de los dos no me convence. Pero bueno, si quisieran hacerlo, el intercambio básicamente sería Tobias Harris por Zach LaVine. Y a nivel de picks... Es verdad que esto no está actualizado del todo, pero básicamente los 76ers tienen varios de sus picks, controlan su pick de 2029, si no me equivoco. Sí, básicamente solo controlan su pick de 2029 porque el de 2025 y 2027 no lo tienen, pero tienen su elección de 2029 y ahora tienen además dos selecciones que consiguieron por parte de los Clippers y también un pick swap que podrían intercambiar, o sea que podrían hacer ofertas con 3 picks en total. Por Zach LaVine, pese a que su contrato sea grande, probablemente tendrían que mover como mínimo los 2 picks que consiguieron de los Clippers y luego tal vez podrían sumar alguna segunda ronda. O sea, no son las mismas elecciones exactamente, pero podríamos imaginarnos algo como con 2 picks, aunque estos no puedan intercambiarlos en sí. Y esto probablemente tendrían que balancearlo con algunas selecciones de segunda ronda adicionales. Tal vez algún jugador joven como KJ Martin, por ejemplo, al que acaban de conseguir de los Clippers, pero eso es un poco la línea en la que estarían operando para conseguir a Zach LaVine. Yo creo que es muy descabellado, que los Bulls pedirían más y no creo que sea un intercambio que vaya a ser realista. Vamos a hablar de otros de los intercambios de los Chicago Bulls. El intercambio de DeMar DeRozan es interesante por 2 motivos. El primero es que su contrato se termina, o sea que incluso si quisieran mantener la flexibilidad, teóricamente podrían conseguirlo. Al mismo tiempo, DeMar DeRozan, pese a ser un muy buen jugador, ya tiene 34 años, porque su valor es inferior. Y creo que sí que sería posible a nivel de picks ofrecer uno de los picks de los 76ers y un pick swap, tal vez, junto con algo interesante a nivel de valor. Y yo creo que eso podría ser suficiente. No creo que DeMar DeRozan, a estas alturas de su carrera, pese a que sea muy bueno, valga 2 selecciones de primera ronda. O sea que en este caso podríamos hablar de DeMar DeRozan yéndose a los 76ers. Y siendo realistas, tendrían que ser los contratos que han conseguido de los Clippers. Marcus Morris y Nico Batum o Robert Covington, probablemente el que menos le interese de los dos. Vamos a decir que en este caso es Batum, aunque habrá que verlo. Y con este nivel salarial están muy igualados. Luego, si quisieran sumar a algún jugador joven o si a los Bulls les interesase mucho alguien como Paul Reed, por ejemplo, y su salario de 7 millones, pues podrían intentar sacar de aquí a Batum, meter a Paul Reed y a Furkan Korkmaz. Algo así es posible. Pero... de hecho, podemos hacer algo así. Tal vez sería algo más equilibrado. Furkan Korkmaz y Paul Reed. Y aquí podríamos sumar pues uno de los picks de los 76ers, el que han conseguido, y un pick swap. Vamos a poner la segunda ronda esta como si fuera un pick swap, por ejemplo, porque si no es demasiado complicado. Esto funcionaría. Y sería algo un poco en la línea de lo que creo que podría... Falla porque, bueno, los picks no son correctos.
Pero, y porque los Clippers obviamente aquí no están recibiendo nada, pero es que esto es aprovechando un poco la situación, ¿no? DeMar DeRozan me parece más viable que Zach LaVine. A nivel salarial no es complicado. Como son jugadores recientemente intercambiados, Marcus Morris y, bueno, Covington y Batum, tendrían que esperar un mes antes de poder agregarlos otra vez. Pero bueno, dentro de un mes y medio, por ejemplo, podrían perfectamente estar haciendo esto y consiguiendo a DeMar DeRozan. Tal vez los Bulls conseguirían 2 picks o un pick y un pick protegido por DeRozan. Algún jugador interesante como Paul Reed, puede que simplemente la libertad salarial de alguien como Robert Covington o Nico Batum, pero creo que sería con esa línea. Y el último caso que quiero mencionar para los Bulls es Alex Caruso. Caruso es muy sencillo a nivel salarial, cobra 9 millones de dólares. Podrían hacerlo, o bien con Paul Reed, si por algún motivo es algo que le interesa a los Bulls. Podría ser interesante para los Bulls, la verdad, pero si simplemente quieren ofrecer libertad salarial y un pick, el pick de los Clippers es demasiado valioso para Alex Caruso, probablemente, porque es un muy buen jugador. Pero algo como el pick de los Clippers protegido en el top 4, digamos, podría ser interesante, o protegido en el top 8. Sigue siendo un pick muy valioso. Los Clippers, quién sabe dónde van a estar. Pero esa elección para los Chicago Bulls, con alguna protección y tal vez el salario de Nico Batum, por ejemplo, creo que podría funcionar perfectamente a nivel salarial cuadra. Bueno, aquí va a dar errores porque hay cosas un poco forzadas. No es realista esto porque no está actualizado, pero funciona. Creo que la idea del valor de Caruso sería algo así. Un contrato de un jugador que no importa y un pick bueno con alguna protección, o un jugador más interesante como Paul Reed y algo más, y en ese caso un pick peor o un pick con más protecciones, o tal vez incluso un pick swap. Caruso es bueno, es verdad, pero un pick de los Clippers sin protecciones en 2028 es muy, muy valioso. Esos son los jugadores más interesantes de los Bulls. Y el otro equipo que tiene mucha pinta de que puede acabar vendiendo son los Raptors. Se habla de Pascal Siakam. Yo creo que es que Masai Ujiri va a pedir demasiado. Siakam funcionaría igual que Zach LaVine. Básicamente no necesitas ninguno de los jugadores adquiridos de los Clippers. Sería Siakam más... Estará por aquí abajo ahora, si no me equivoco. ¿Dónde está Tobias Harris? Aquí. Siakam por Tobias Harris. Y una vez aquí... Para mí Siakam es un mejor jugador que Zach LaVine. Probablemente los 76ers tendrían que sumar la mayoría de su valor en picks. El problema es que si sumas tu valor en picks por un jugador como Pascal Siakam, que puede ser agente libre un año, más te vale pagarle. Y en ese caso es como que se condenan o se atan a este equipo, ¿no? Y Siakam con Embiid es un dúo muy interesante a nivel ofensivo e incluso a nivel defensivo en esa posición de 4-5. Tal vez. Yo no sé si Masai Ujiri aceptaría, pero yo me plantearía seriamente aceptar a Tobias Harris más los 2 picks que han conseguido de los Clippers y el pick de Filadelfia por Pascal Siakam, teniendo en cuenta que Siakam es buenísimo, pero que no quieren pagarle. Tal vez incluso puedan ofrecer un poco menos los 76ers, pero lo veo descabellado. El jugador que veo casi imposible, pese a que mucha gente se lo estará planteando, es OG Anunoby. ¿Por qué lo veo casi imposible? Porque OG Anunoby va a ser agente libre este año, pero parece que Masai Ujiri lo sobrevalora a un nivel absurdo. Y si hablamos de 3 picks por Pascal Siakam, yo no voy a pagar. No creo que sea realista que nadie pague 3 picks por OG Anunoby. Tal vez si Masai Ujiri baja el valor hasta un punto que tenga sentido, esté dispuesto a intercambiar a OG Anunoby por un pick y otro pick bastante protegido, por ejemplo. A nivel salarial, Marcus Morris funciona perfectamente. De no ser así, a nivel de jugadores, si Jaden Springer es interesante, alguien como Jaden Springer más el salario de Nico Batum o Robert Covington, puedes cobrar por Ivan Furcal, con más lo puedes hacer funcionar. Yo personalmente no creo que vaya a ser realista. Y el último jugador de los Raptors, del que no se está hablando tanto y puede ser interesante, es Gary Trent. Gary Trent cobra 18,5 millones de dólares. Una vez más, Marcus Morris te vale. Puedes incluso ofrecer algo más interesante con el contrato de Paul Reed, yéndose a los Raptors, junto con o Nico Batum o Robert Covington, por cambiar, ahora vamos a poner a Robert Covington, por ejemplo. Al final, los Raptors aquí lo malo es que estarían convirtiendo un escolta en 2 jugadores de ala. Yo creo que los Raptors no deberían cambiar a Gary Trent porque necesitan su tiro. Pero si no llega a un acuerdo de extensión con él y se plantea la posibilidad de perderlo, convertir a Gary Trent en Paul Reed y en este caso tal vez o un pick swap o varios picks de segunda ronda, puede ser interesante. Gary Trent no va a valer ninguno de los picks de primera ronda que han conseguido. Tal vez un pick protegido en lotería, como mucho. Es un buen jugador, pero si sumas a Paul Reed y valor en segunda ronda, yo creo que es suficiente. Al final, me parecería descabellado que consigan muchísimo valor en picks por alguien como Gary Trent Jr., que es bueno, pero no sé si lo suficientemente bueno. Me gustaría junto con Tyrese Maxey, la verdad. De entre los jugadores de los Raptors puede ser para mí el más interesante. Y ahora por mencionar algunas opciones
que podrían ser interesantes de equipos no tan mencionados. Una opción que me han comentado, por ejemplo, por Twitch es la posibilidad de Terry Rozier. Rozier puede ser viable. No creo que los Hornets estén ansiando mantener a Terry Rozier. Mi problema es que Rozier es muy pequeño y emparejar a Terry Rozier con Tyrese Maxey me parece que tiene poco sentido. Si quisieran hacerlo a nivel salarial, Marcus Morris más Furkan Korkmaz, por ejemplo, te llega. Y ahí sumas un pick y ya está. Rozier es bueno, es un buen anotador, pero que lleva muchos años en un equipo malo y eso baja su valor porque al final no está claro cómo de valioso puede llegar a ser. Por lo que yo no estoy muy convencido de que esto vaya a ocurrir. Un jugador que sí que tiene mucho sentido y podría ser muy viable, por otra parte, es Buddy Hield. Se ha hablado mucho de Buddy Hield, cobra 19 millones de dólares. Para llegar a los 19 millones de dólares de Buddy Hield, aquí los Pacers creo que quieren mantener su nivel de competitividad y seguramente no quieran tanto valor futuro. Al mismo tiempo, no hay demasiado que puedan ofrecer los 76ers. Ni siquiera Paul Reed es demasiado interesante porque los Pacers tienen muchos jugadores grandes, por lo que probablemente su valor va a tener que ser a nivel de un pick decente por Buddy Hield. Buddy Hield es bueno, la verdad. En ese caso probablemente tendría que ser tal vez Marcus Morris y alguien como Jaden Springer, que es algo interesante, o algún jugador cobrando la mínima. Y el pick de los Clippers protegido en el top 4 o algo así. Eso puede ser algo que tenga sentido. Este pick de 2028 protegido en el top 4. Me parece, yo creo que no movería un pick con ese nivel de valor por alguien como Buddy Hield. Al mismo tiempo, Buddy Hield junto a Tyrese Maxey a nivel ofensivo, los 76ers funciona. Y funciona mucho. Pero a nivel defensivo hay problemas. Y me parece demasiado. La realidad es que a medida que voy avanzando aquí, cada vez estoy más convencido de que no me sorprendería que los 76ers no hagan nada y se queden con lo que tienen. Otro jugador del que se ha hablado es Jerami Grant. Lo de Jerami Grant es raro porque tiene 5 años de contrato cobrando muchísimo dinero. Eso para mí baja su valor, porque al final estar dispuesto a sobre este contrato ya tiene mérito en sí mismo. ¿Cómo absorbes este contrato? Ofreciéndole a Marcus Morris una vez más y a Robert Covington o a Nico Batum. Con eso llegas. Y tras eso probablemente un pick llegue, porque es que de verdad es un jugador bueno, pero su contrato para mí resta valor. Y desde luego es uno de esos contratos que implican que los 76ers se maten parte de la agencia libre. Pero con Marcus Morris, Nico Batum y un pick, consigues, en mi opinión, a Jerami Grant. Tal vez los Blazers quieran 2 picks de primera ronda, y en ese caso yo creo que la cosa se pone complicada. Pero el jugador que puede ser muy interesante de los Blazers y más fácil de adquirir es Malcolm Brogdon. Espero que esté aquí, esto está actualizado. Sí, aquí está. Malcolm Brogdon puede encajar con Tyrese Maxey. Es un buen jugador, es un buen tirador. El año pasado funcionó bien en los 76ers. Y es un jugador cuyo contrato no es ideal porque dura 2 años, pero son 22 millones. Es menos cantidad. El de Jerami Grant escala, el de Malcolm Brogdon es plano. Y sí que es alguien que puede ofrecer un poco más de dirección de juego junto a Tyrese Maxey, que es un jugador más de corte ofensivo a día de hoy. Hacer un poco de escolta a veces de base suplente. Creo que les puede ayudar más a nivel competitivo antes. El problema es que mata un poco de su flexibilidad. Pero no debería ser muy difícil para los 76ers adquirirlo, porque al final sería, una vez más, ofrecer libertad salarial, Marcus Morris y Furkan Korkmaz, por ejemplo, que está desesperado por ser intercambiado, y Malcolm Brogdon no creo que valga más que tal vez el pick de 2026 que tienen, ese pick que consiguieron de los Thunder, que es el peor de las 3 opciones de los Thunder en 2026, yo creo que sería suficiente. O sea, vamos a poner que es este pick, aunque realmente ni siquiera sale aquí, pero bueno. Vamos a poner un pick cualquiera, no importa. Aunque no sea real. El pick de 2026, que es flojo, probablemente, que tienen los 76ers, y libertad salarial, es algo que yo creo que los Blazers deberían plantearse firmar seriamente. Y aparte de eso, el último nombre que voy a mencionar es uno de los Utah Jazz, en Lauri Markkanen. El problema. Lauri Markkanen, a mí, como jugador para los 76ers, me gusta y me encaja. John Collins, por cierto, podría ser una posibilidad. No creo que sea suficiente ni que a Daryl Morey le encante. De los nombres que hemos mencionado, Daryl Morey quiere estrellas. Zach LaVine, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, tal vez una novia a otro calibre. Son un poco los que más encajan en esta descripción, pero por X o por Y hay muchos que no creo que tengan sentido. Markkanen encaja la descripción de estrella. Tiene 2 años de contrato, pero es barato. Todavía tendría algo de flexibilidad salarial a largo plazo si consiguen a Markkanen.
encajan muy bien con Joel Embiid. Embiid es un muy buen defensor. Markkanen está limitado en ese aspecto, pero de ala pívot aporta muchísimo tiro, muchísima finalización y creo que realmente encajaría en este equipo. Tal vez lo ideal para ellos sería un escolta, pero si puedes conseguir a alguien como Markkanen es interesante. El problema, el general manager o el que toma las decisiones realmente en Utah es Danny Ainge. Danny Ainge va a chuparle la sangre hasta el límite a cualquier equipo interesado en un jugador suyo. Hasta el punto en el que yo no creo que esto vaya a ocurrir. Lo veo imposible. Creo que de verdad no va a ser viable. Pero si Daryl Morey se pone agresivo, por este contrato de 17 millones de dólares puede ofrecer incluso jugadores interesantes. Los propios 76ers estuvieron interesados en Paul Reed. Pero como le hicieron una oferta a Paul Reed, no pueden intercambiarlo. Perdón, los Jazz. Paul Reed no puede ser intercambiado durante todo este año los Utah Jazz. Pero podrían hacer una oferta a nivel salarial, ya sea con Marcus Morris o sumando otras cosas. El problema es que los jugadores jóvenes de Filadelfia, aparte de Tyrese Maxey, que es intocable, no existen. Es un poco un dramilla. Podrían enviar a KJ Martin, Kenyon Martin Jr. a Utah, junto con Marcus Morris, a cambio de Lauri Markkanen. Yo creo que esto encaja a nivel salarial. El problema es que Danny Ainge de verdad va a pedir todo lo que han conseguido y más posiblemente por Markkanen. Y llega un punto al que yo no creo que lo vale. Es bueno, pero yo no creo que lo vaya a valer. Podríamos aquí añadir picks, pero es que de verdad no lo veo. Y es una de las opciones más interesantes para Daryl Morey probablemente, pero creo que no va a pasar. Y después de repasar esta lista estoy más convencido de que tal vez ocurra, pero a menos que veamos un intercambio menor por alguien como Malcolm Brogdon, cuyo contrato no se termina, el único que veo pseudo viable es Buddy Hield, porque no va a ser tan caro y al mismo tiempo su contrato se termina. Y la combinación de esas dos cosas creo que interesa mucho a Filadelfia. Si no es alguien como Buddy Hield, al menos que sea tal vez alguien como Gary Trent Jr., y lo veo más complicado, creo que es muy posible que Filadelfia haga lo que pueda este año, tal vez haga algún intercambio menor con segundas rondas para conseguir a alguien más secundario en el que no estamos pensando, pero no creo que vayan a ir a por ningún gran nombre y posiblemente esperen al verano de 2024 y tal vez ahí sí que sean más agresivos e intenten reestructurar la plantilla. Simplemente esperemos que cuando llegue ese verano Joel Embiid no diga que se quiere ir a los Knicks, porque no es imposible. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.